estamos leyendo, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo, mis hermanos, en lugar de ser recibido por rayos y centellas, como él se merecía, fue recibido en la misericordia del Señor. El Señor no le dio el pago que él merecía por sus acciones. Y él dice, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y en contraste con el mismo fariseo, mis hermanos, Pablo, lo que él estaba haciendo, él lo estaba haciendo, ¿verdad? Porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. O sea, Pablo, aunque era un hombre violento, era un judío lleno de celo por las enseñanzas del judaísmo, y claro, estas expresiones de que lo hizo por ignorancia, por incredulidad, no son una apelación a su inocencia. Lo que estas expresiones quieren decir, mis hermanos, es que él no había entendido la verdad del evangelio y que él solo estaba tratando de proteger su religión. En otras palabras, él creía que estaba rindiendo un servicio a Dios. Vaya a Hechos capítulo 26, por ejemplo, y leemos el versículo 9 allí. Es la diferencia de los falsos maestros que vimos la última vez, que estaban conscientes de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Él creía que él estaba rindiendo un servicio a Dios en eso que él estaba haciendo. Ahora, el que tú no sepas que algo está mal, eso no te excusa. Él no es salvo por eso, él es salvo por la gracia del Señor. Nosotros somos culpables desde que nacemos. Dice Hechos capítulo 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, Pablo está diciendo acá, ¿verdad?, que él creía que ese era su deber. O sea, todo esto que yo hice, yo lo hice, pero yo creía que este era mi deber, que yo estaba rindiendo un servicio a Dios. Sin embargo, el Señor mostró su gracia abundante, a quien más adelante se refiere a sí mismo como el primero de los pecadores. Dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, mis hermanos. Y aunque la gracia, mis hermanos, como término, ¿verdad?, aparece en el versículo 14, todo el pasaje, mis hermanos, está inundado. Todo el pensamiento de Pablo acá, desde su agradecimiento hasta el versículo 17, está inundado por la gracia del Señor. Nosotros estamos ante un hombre que está agradeciendo, que está reconociendo su bajeza, que está reconociendo que no son sus méritos, sino que Dios lo salvó por su gracia, ¿verdad? El Señor no tenía ninguna obligación de salvar a Pablo. Y en estos días yo escuché a alguien decir algo, probablemente con una buena intención acerca de Pablo. Él hacía alusión a Pablo y él decía, Pablo, el Señor lo rescató y lo usó, porque cuando Pablo se llamaba Saulo, él perseguía a la iglesia y lo hacía con vehemencia y lo hacía de esta manera, y él era un hombre auténtico. A Dios le gusta que tú seas auténtico aunque tú estés haciendo lo malo, y por eso Pablo entonces es usado por el Señor. ¿Usted cree eso? Si Dios hubiese querido usar a otra persona, usa a otra persona. Es como si él estuviera diciendo, pero espérate, yo a este lo iba a dejar perder, pero espérate, este está preparado, déjame usarlo para que me edifique mi reino. No, el Señor pudo haber usado a cualquiera. El detalle no está en Pablo, el detalle está en la gracia del Señor, el detalle está en su misericordia, mis hermanos. Si esto es así, entonces el Señor va a decir, espérate, tráigame a Pablo, que Pablo me va a resolver esto. No, mis hermanos. Esto es una puta mentira. El punto de vista puede tener buena intención, pero es un punto de vista falso, mis hermanos. Lo cierto es que Dios puede usarlo a usted como usó al apóstol Pablo. Si usted estaba por ahí, el Señor quería usarlo a usted en lugar del apóstol Pablo, lo iba a usar a usted. Porque ¿qué fue lo que se cumplió en el apóstol Pablo? La soberanía y la voluntad de Dios. O sea, no tenía que ver nada con Pablo. Nosotros a veces decimos, pero Pablo estaba preparado, y Pablo tenía esta preparación, y por eso el Señor lo usó en su soberanía. El Señor permitió que Pablo se preparara. Pero muchas personas se preparaban al igual que Pablo y podía ser usado por Pablo. Así que el punto, el enfoque de la Escritura no es Pablo, aunque reconocemos que Pablo fue usado por el Señor, mis hermanos. Pero el enfoque es la gracia y la misericordia de Dios. Y en este pasaje Pablo
da el testimonio él mismo, ¿verdad?, acerca de esa gracia y acerca de esa misericordia. Pablo no se está atribuyendo nada a él, sin embargo, hay creyentes que le atribuyen cosas a Pablo que él no se atribuye, ni puede atribuirse. Gracia abundante, fue esa gracia abundante que lo salvó a él, ¿verdad? Y cuando hablamos de gracia abundante, esto nos da la idea de algo desbordante. Usted ha visto cuando usted llena un vaso con agua y ese vaso se desborda, ¿verdad? Y el agua sale afuera. Eso es abundante, fue tan abundante que rebosó el vaso. Esa gracia del Señor fue abundante para con nosotros, fue mayor que nuestro pecado, fue mayor que nuestra transgresión. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, la gracia fue mayor que la transgresión. Y hay un ejemplo, ¿verdad?, de un hombre que cae en el lodo. Y este hombre que cae en este lodo se llena tanto de lodo al punto que él parecía una masa de lodo en lugar de una persona. Y este mismo hombre que parece toda una masa de lodo, de repente cae un torrencial aguacero mucho mayor que el lodo que ha cubierto todo su cuerpo, y él queda limpio. El agua fue supremamente abundante al lodo que él tenía, y esa agua, ¿qué hizo con él? Lo limpió. Gracia abundante. Ahora, de esa gracia abundante, de esa gracia salvadora, entonces viene la fe y viene el amor, ¿verdad? Nosotros lo vemos, ¿verdad?, aquí en la Escritura. De esa gracia abundante viene la fe y viene el amor. Y la fe y el amor son un resultado